Eh, Buenos días a todos los que estén presentes. Muchas gracias eh, por tomarse, pues, serán unos 40 minutos de intercambio, más que digamos que una ponencia eh, a mí me gustaría, más que todo, compartir algunas reflexiones, ¿no? Que em, son respuestas a las necesidades que poco a poco van surgiendo o voy identificando o me van surgiendo en el día a día sobre la evolución de lo que son los conceptos de supply chain management, integración de la cadena y este tipo de conceptos que hoy manejamos, ¿no? Eh, Antes que todo, si comenzamos a compartir, vamos a decir, es obvio que en la actualidad cada vez son más las empresas que se lanzan a la búsqueda de ventajas competitivas para poder posicionarse de una manera más sólida en el mercado y poder competir eh, en esta nueva era que se nos está presentando, que evoluciona de la era de los servicios a la era de la experiencia, que se vuelve un entorno que todos sabemos y llamamos VUCA. Dentro de esta búsqueda están implicados ciertos factores ligados al mercado, ¿no? Una orientación clara al servicio y definitiva al cliente, la búsqueda eficiente de fuentes de financiación, el establecimiento de estrategias tanto de negocio como sus alineamientos operativos a las verticales de la empresa, ¿no? Si nosotros, ya veremos, definimos la empresa de la manera más simple posible, podemos decir que una empresa existe porque vende. Y una vez que vende, tiene que financiar lo que ha vendido. Y una vez que está financiada de manera sostenible y rentable estas ventas, eh, tiene que tener la capacidad, y esa es la palabra que quiero introducir, de suministrar los productos y servicios que ha vendido de una manera eficaz, eficiente y efectiva. Alrededor de estos procesos principales giran todos aquellos procesos y funciones de soportes que hacen que esa entrega y esa propuesta de valor pueda llegar al mercado. Una de las cosas que me viene a la mente constantemente cuando hablamos de supply chain management, cuando hablamos de las capacidades que tiene que tener la cadena de suministro para poder que las operaciones sean esclavas del negocio, no el negocio esclavas de las operaciones, es que el componente, digamos, las variables que giran en torno al desarrollo estratégico o cómo nos planteamos ese propósito que tiene que ver las operaciones, están anclados en los años 60, 70 y 80 de estos grandes padres del management como Drucker, Porter, Senge y toda esa gente que creó las bases del management moderno, ¿no? O que fundó el management moderno. Quizás es el momento de pensar que nosotros también tenemos, como hemos evolucionado tecnológicamente, como ha evolucionado el consumidor, nosotros tenemos que evolucionar eh, también nuestra forma de management ligado a la cadena de suministro. Quizás es el momento de pensar que tenemos paradigmas que debemos vencer e intentar evolucionar a nuevas formas de management que nos permita adecuarnos a un mercado que cambia constantemente, y digo yo, cambia a una velocidad tecnológicamente estrepitosa. Y que esto está marcado por la capacidad de direccionar nuestras acciones, sean funcionales o estructurales, con más velocidad que la que el mercado se mueve. Entonces, la propuesta es generación de capacidades en la supply es lo primero que me gustaría compartir, porque esta reflexión que estoy compartiendo con ustedes la quiero llevar a un nivel de mando. Entonces, quizás nosotros tenemos que integrar que la estrategia operativa que se debe alinear siendo esclava de la estrategia de negocio, es un management por capacidades, en donde yo tengo que identificar cuáles son estas que tengo que tener en la cadena de suministro para cumplir mi función principal, que es suministrar los productos y servicios al cliente al menos coste integral de aprovisionamiento,
que ayude a soportar financieramente las ventas y que cumpla los SLA o los compromisos que ha adquirido la empresa para ese suministro. Y lo primero que queremos hacer es romper paradigmas. Y hay muchos paradigmas que nos planteamos como supply chain manager o como expertos en cadena de suministro. Y lo primero que tenemos que decir, bueno, ¿qué es un paradigma? ¿No? Bueno, básicamente un paradigma es un modelo o esquema que nos condiciona a ver algo de una forma consciente e inconscientemente. Entonces, cambiando paradigmas, cambiamos condicionamiento y cambiamos comportamiento. Entonces, aquí está el punto. Debemos romper los paradigmas actuales y enfocarnos al mercado con agilidad y velocidad de adaptación a la propuesta de valor que necesita. Y después sí podemos hablar de AGV, podemos hablar de control de stock, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Pero rompiendo los paradigmas y cambiándolos, porque tenemos que generar capacidades que nos permitan adecuarnos al mercado con agilidad y velocidad, sería la primera propuesta, y que esta tenga que ser basada en la capacidad. En la capacidad que tenga, capacidad sobre las personas, capacidad en los procesos, capacidad tecnológica. Entonces, el management operativo basado en la capacidad es lo que yo creo que podemos proponer como esta evolución del management y como subir un peldaño en lo que son las operaciones actuales, como las concebimos. Porque aquí sí comenzamos a marcar la diferencia. Porque esto, más que complicado, es complejo. Porque si compartimos los problemas o las buenas prácticas que tenemos sobre la cadena de suministro, esas son cosas más técnicas muchas veces, y estas son complicadas. Pero lo que realmente nos impide poder competir con la velocidad y agilidad que tenemos son aquellas cosas que son complejas, aquellas cosas que están ligadas a la unión del comportamiento de las personas y las habilidades y capacidades que tengan, de la implantación de esas mejoras sobre los procesos y de la integración tecnológica, que esa triada lo que nos da es, más que complicación, complejidad. Lo que vamos a intentar de ver ahora es que ¿qué podemos proponer a nivel de cadena de suministro en esta evolución del management? Donde básicamente el claim que quiero usar en este intercambio es cómo desarrollar capacidades para el negocio con agilidad y velocidad, cumpliendo la función de suministro, y que esta función de suministro sea esclava de la estrategia de negocio, para entonces verdaderamente, como todo el mundo tenemos manido como decimos todo el tiempo, para que nuestra supply chain, nuestras operaciones, o como quieran llamarlo, puedan ser una ventaja competitiva para la empresa, marcando esa diferenciación que todos buscamos como locos en el mercado, y que volvemos a esta diapositiva. Bueno, si esto todo es verdad y en capacidades, nosotros lo que tenemos ahora que ver, que verdaderamente todos entendemos que estamos en un entorno VUCA, donde hay volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, que esto se cruza con la capacidad que yo conozco, lo que yo conozco, cómo impactan mis acciones, y la claridad que yo tengo sobre la situación del mercado. Y eso lo que me da son los cuadrantes de complejidad, volatilidad, ambigüedad e incertidumbre. Pero que básicamente lo primero que quiero proponer es que nosotros, en el entorno que nos movemos en operaciones, trabajamos con volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y que la capacidad que yo tengo que generar en la volatilidad es la visión. Si seguimos profundizando a donde quedamos en la generación de capacidades, sabemos que nos estamos moviendo un entorno VUCA, ¿no? Un entorno VUCA que no voy a profundizar, donde los cuadrantes están viendo es cuánto yo conozco acerca de la situación, y qué también yo puedo predecir, ¿no? Cómo van a impactar mis acciones en esta cadena de suministro. Esas son dos cosas muy importantes que
se unen en una matriz de 4 posiciones que me hacen entender cómo trabajar la complejidad, la volatilidad, la ambigüedad y la incertidumbre, aumentando mi conocimiento de la situación y aumentando la capacidad de predicción que puedo tener. Pero importante en este intercambio que estoy haciendo con ustedes es que nosotros estamos desarrollando el management operativo por capacidad. Entonces, cuando yo hablo de volatilidad, tengo que tener la capacidad de tener visión. Visión es predicción. Puede ser. Cuando yo hablo cuando yo hablo de incertidumbre, yo tengo que desarrollar la capacidad de entender. Hay muchas herramientas que me hacen entender el entorno donde me estoy moviendo a nivel operativo. Cuando yo hablo de complejidad, tengo que desarrollar la capacidad de la clarificación, de actuar con claridad, donde tengo que ver la evolución que están sucediendo las cosas en los múltiples factores de complejidad. Y cuando yo hablo de ambigüedad, tengo que trabajar con agilidad, porque básicamente tenemos que tener claridad sobre los sucesos que tenemos y los tenemos que trabajar con agilidad. Si seguimos profundizando en qué pasa en el entorno operativo para entender cuáles son las capacidades que tengo que desarrollar, vamos a entender que hay una evolución muy clara en lo que es la economía. Y tampoco nos vamos a meter en términos, pero que sí nos impactan a nosotros a la hora de desarrollar capacidades. Antes de hablar de buenas prácticas que hacia donde todo el mundo tiende a ir y no entender el qué, ligado a la capacidad, tengo que desarrollar. Si nosotros hablamos de la evolución, todos sabemos que aquí hay un aspecto muy importante, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que marca el cambio del entorno? ¿Qué es lo que marca ese buca? Si es la tecnología que nos lleva hacia el cambio, si es el cambio que ha provocado que la tecnología aparezca, no lo sabemos, pero sí sabemos que de la era agraria a la industrial sucedieron cambios tecnológicos que vienen derivados desde el uso del vapor y la electricidad, y seguimos sumando cosas y pasamos a una era de los servicios, donde integramos servicios y productos. No hay un producto único que no tenga servicios, y un servicio va productivizado, y donde la función en donde nos estamos moviendo, nos queremos mover, es una función de entregar con una naturaleza muy intangible, con un atributo customizado, con un método de aprovisionamiento que va bajo demanda, y donde hay un vendedor que es un proveedor y un comprador que es un cliente. Y así nos hemos movido, donde vamos desarrollando las personas de contacto, pero eso ya ha cambiado totalmente, ha cambiado por este entorno que nos movemos, por la competencia, por la velocidad, por la tecnología, por todo lo que ustedes quieran poner en el medio. Y ha pasado que nosotros tenemos una función que va más allá, es cautivar. Que hay una naturaleza que es más que la intangibilidad, es que nos recuerden siempre, que seamos memorables, donde el atributo ya no es customizado, es personal, donde tenemos que desgranar nuestro flujo en el mayor número de segmentos pequeños que podamos hacer, hasta llevarlos a ser hipotéticamente personales, donde los métodos de aprovisionamiento son inmediatos, utilizando tecnología de comunicación con inmediatez, y donde el vendedor verdaderamente tiene que dedicarse a crear experiencias y el comprador es un invitado a coproducir. Y este punto nos cambia absolutamente nuestra forma de actuar en una cadena de suministro. Ya no hablamos de porcentaje, es que tengo el 98,7% de nivel de servicio. Señores, eso ya no existe. Sabemos que el 100% del nivel de servicio no existe porque es una asíntota, y las asíntotas no pueden llegar al 100%, pero lo que tenemos que entender que cada error que cometamos es memorable, que por la inmediatez del aprovisionamiento puede ser divulgado, que tenemos que personalizar y tenemos que tener una cuestión que introduzco, una capacidad
que se llama flexibilidad. Y dice, bueno, Ricardo, tú no has dicho nada nuevo. No, porque nosotros siempre hablamos, yo creo que sí es algo nuevo para muchas personas, siempre hablamos de atacar con flexibilidad dinámica, que yo soy flexible hasta los cambios de la demanda, pero nos hemos planteado que existe otra flexibilidad que se llama estructural, que es aquella capacidad que tengo de rediseñar mis procesos de manera inmediata para poder adaptarme a los cambios de la demanda, que pueden ser en un día varios, en el tipo de demanda que me llega o en la estructuración de la demanda. Y eso se llama una capacidad para atender un atributo personal. Entonces nos dedicamos a poner cosas más rápidas, más automáticas, pero a saber que esa estructura esa flexibilidad estructural es una capacidad importante que tenemos que tener en la cadena de suministro para rediseñar nuestros procesos de manera constante. Y donde el captar constantemente, el poder cumplir los SLA al mercado, superando las expectativas del cliente, nos hace memorable. ¿Y cómo superamos las expectativas del cliente? Primero, intentando conocer sus necesidades, cumpliéndolas y haciendo acciones espectaculares en esta cadena que puedan superar sus necesidades, trabajar en sus expectativas por conocimiento y hacernos memorables en la cadena de suministro. Si seguimos un poco profundizando lo que dije, y aquí hay que entender que esto es más fácil cuando hablamos de operaciones, ¿no? Y que esta capacidad tiene que estar entendida desde la simplicidad de la empresa. Una empresa, para que exista, consigue pedido, debe conseguir pedido y debe vender. Tenemos que financiar aquellas ventas, aquellos que hemos vendido de manera eficiente, y el tercer gran bloque de simplicidad de la empresa es una función que se llama suministrar. Entonces, las operaciones, el supply chain management o la gestión de la cadena de suministro, o como queramos llamar hoy en día, porque eso también todavía está conceptualmente en un punto emergente. Nosotros tenemos que suministrar lo que ha sido financiado y está vendido. Y para poder suministrar en la era de la experiencia, atendiendo un entorno VUCA, lo que propongo es que no pensemos en competir con precios, en competir con costes, en competir con innovación, sino en generar capacidades en esta supply chain que me permita adaptarme con agilidad y velocidad a los cambios de mercado, orientado a una propuesta de valor que es aquella necesidad superada que tiene el cliente. Y eso es lo que debemos hacer los supply chain managers, o debemos conocer. Y esas capacidades van ligadas también a una cuestión que nos gusta mucho, que son las buenas prácticas. Y después le metemos el tercer componente, que es la tecnología. Y después aplicamos a esas con esas capacidades y esas buenas prácticas, aplicamos la tecnología necesaria para poder trabajar en este mundo tan amplio de la información que tenemos y de datos que nos permitan básicamente contribuir a esa agilidad. Y eso es la primera propuesta que le hago en mi reflexión, que se liga al Lean Supply Chain Management 4.0 basado en capacidad. Y eso es una de mis primeras conclusiones que he llegado y lo que quería compartir con ustedes en este momento. Una buena gestión de la cadena de suministro basada en la creación de capacidad, siendo ágiles frente a los cambios veloces en nuestra reacción nos ayudará a competir. Y yo me imagino que todos están de acuerdo en esta frase. Y si nosotros vemos que esta buena gestión debe estar basada en las capacidades, siendo ágiles frente a los cambios, yo creo que tenemos que enfocarlo o plasmarlo en 7 grandes bloques. Primero, un enfoque en el consumidor final, y eso no es nada nuevo, pero en los que trabajamos en este sector, tenemos que enfocarnos bueno, algunas personas no lo conocen, no al cliente, sino básicamente todo lo que hacemos tiene que hacer que nuestros productos y servicios sean consumidos en el punto final, y que sean consumidos de manera memorable, atendiendo a la complejidad, atendiendo a todo eso que se ha dicho.
Después, otro gran enfoque, otro gran punto que tenemos que ver, dónde construir capacidades, en el enfoque de procesos o enfoque Lean. Por supuesto, tenemos que tener segmentadas nuestras cadenas de valor, sabiendo qué pasa desde que se genera la venta hasta que yo cumplo todos mis compromisos, segmentarlos de la mayor manera, de la manera más, ¿cómo decir? Segmentarlo lo más personal posible, o sea, generar tantas cadenas, tantos diseños de cadenas de valor como enfoques del mercado tenga necesidad y que me puedan ser rentables a la hora de operarlas. Porque si no no voy a llegar al mercado con los precios justos. Después, el tercer gran punto es velocidad y enfoque ágil. Ok, a eso, si le empezamos a poner nombre, el enfoque al consumidor final es Customer Centric. Si le podemos seguir poniendo nombre al enfoque de procesos Lean, se llama Lean Management o Lean Six Sigma. Si le ponemos el concepto a la velocidad del enfoque ágil, es Agile. O sea, tenemos que tener tenemos que desarrollar nuestras capacidades en el Customer Centric con un enfoque Lean Six Sigma, dándole agilidad con metodologías ágiles a nuestras cadenas de suministro. Donde otro punto importante, como base en la generación de las capacidades y cómo las mido y las corrijo, es el uso de métricas estándar. Tenemos que compararnos en la cadena de suministro con métricas estándar con nuestros competidores y con los que dan mejores prácticas en el mercado. Si nosotros buscamos métricas rocambolescas, pues tendremos que tener mentalidad rocambolesca. Si usamos métricas comunes, y eso lo ofrece metodologías como puede ser el SCORE, métricas de cadena de suministro que sean estándar, podemos comparar peras con peras y podemos comenzar a ver si estas capacidades que tenemos en la cadena de suministro son suficientes para poder diferenciarme del mercado a través de la medición de estas métricas estándar, donde no es nada nuevo. Tenemos que basarnos en un aspecto colaborativo y la colaboración no es colaboración entre clientes y proveedor. La colaboración es buscando estas capacidades dentro o fuera, buscando partners adecuados. Y por eso el mundo va hacia el enfoque de externalización o outsourcing cada día más. No un outsourcing basado en la reducción de costes, sino un outsourcing que está basado en quién es el más capaz en esta red de suministro para ejecutar ese proceso y buscar un sistema de integración colaborativa que me permita desarrollar estas capacidades. La capacidad que hablamos sobre la visión del entorno VUCA, que es la parte ambigua, se basa también en la parte prediccional, en poderme anticipar y conocer más lo que sucede al mercado. La colaboración hace que al compartir no solo procesos, sino información, podamos mitigar, impactando positivamente en la reducción de las consecuencias del entorno VUCA a través de una sola visión de mercado en cadena de suministro. Y eso se llama la colaboración y donde se tiene que cimentar la colaboración. Otra cosa es la planificación, otro punto importante, que se cambia de planificación de la cadena a planificación de la demanda, y ahora un concepto nuevo que aprendí hace muy poco que se llama Demand Sense, o que es ya utilizar toda la tecnología para impactar en esta planificación compartida, utilizando Big Data, inteligencia artificial y todo aquello que hoy es sencillamente herramientas de utilización que tenemos. Y el uso, y lo último que tenemos que ver como pivote para poder entender las capacidades que tenemos es el uso efectivo de la tecnología. La tecnología genera capacidades. Y la tecnología como sí es una capacidad, si lo podemos ver. No es un fin, pero sí una capacidad. Y tenemos que ver el uso de la tecnología efectivo y adecuado que atienda a estos paradigmas. Donde sigo un poco adelante en esta generación de capacidades y básicamente estos 7 principios lo uno en 4 pilares.
que son la capacidad de respuesta, la confiabilidad de mi cadena, la resistencia y las relaciones. Profundizamos un poco más en esto y decimos, oye, ¿qué es esto de capacidad de respuesta? Bueno, la capacidad de respuesta es la competencia basada en el tiempo, porque el tiempo ahora es la norma y el foco está en la agilidad. Yo tengo yo tengo que entender el tiempo que transcurre y eso lo ofrece una de las metodologías Lean. Y tengo, desde que se genera una necesidad hasta que sirvo, y la norma es reducir ese tiempo eliminando todos los desperdicios de la cadena y focalizados en que eso y que esa cadena tiene que tener flexibilidad estructural. Y el foco está en esa agilidad que tengo para cambiar continuamente mi configuración de cadena, sea operativa, distributiva o como quieran, y eso es lo que se llama agilidad. Si nosotros vemos este principio que ya está siendo utilizado y fue utilizado primero en la planificación de rutas dinámicas, eso había un tiempo que las rutas de distribución eran fijas, poníamos, y hoy han establecido una capacidad que se llama ruta dinámica. La ruta dinámica lo que hace es reconfigurar la ruta con la velocidad que necesito, con agilidad para cambiar la configuración según me cambia la demanda. La otra parte, la confiabilidad, los procesos son poco fiables, que generan incertidumbre y variabilidad, igualmente la falta de visibilidad aumenta la incertidumbre. Y aquí tenemos que uno de los principios básicos que tenemos en una gestión por procesos, que es uno de los principios de la cadena de suministro, es que tenemos variabilidad, desperdicios, variabilidad y sobrecarga. La confiabilidad se basa en utilizar técnicas Lean Six Sigma para reducir la variabilidad, reduciendo la incertidumbre y por ende apoyando a centrar todos estos procesos y a cumplir todo aquello que hemos visto en los 7 principios, que es el enfoque al consumidor final. Donde otro punto importante es las relaciones. Las relaciones, a medida que las cadenas de suministro se vuelven más complejas y como la externalización aumenta la dependencia de los proveedores, aumenta la necesidad de un tipo de gestión basada en las relaciones, donde hoy se basa sencillamente en quien tiene la mayor capacidad en la red para poder trabajar. Y la resiliencia en estos mercados turbulentos y volátiles y en entorno VUCA, lo que necesito es hacerle frente a lo imprevisto e inesperado y lo tengo que hacer con confiabilidad. Entonces, vamos bajando, vamos desde los principios de competitividad basado en un Lean Management 4.0, basado en el management de capacidades. Entendemos que este management de capacidades tiene que trabajar en un entorno VUCA, donde yo contrarresto la volatilidad con visión y toda la ambigüedad con agilidad y todo eso que hemos comentado, que ese entorno VUCA se mueve en una economía basada en la economía de la experiencia, donde hay una interrelación muy clara entre compradores y vendedores a través de coproductores de los servicios, y nosotros en operaciones vivimos la coproducción todos los días, que esto tiene que estar basado en un entorno de memorabilidad en la era de la experiencia, en donde este juego de la nueva economía y que vamos a ver basado en la capacidad, se mueve bajo 7 principios. Esta cadena de suministro se cimienta bajo 7 principios que son un enfoque al consumidor final, con procesos segmentados en cadenas de valor que tengan un enfoque Lean, Six Sigma, que trabajen en entornos ágiles que nos permitan tener flexibilidad estructural y tener muchísima más agilidad hasta los cambios de demanda, donde uso métricas estándar, donde utilizo la colaboración como capacidad primaria de esta cadena, donde la planificación de la cadena pasa a una planificación de la demanda y un demand sense, donde uso tecnología de gran minería de datos para poder prever que eso impacta sobre el entorno buque, y donde el uso efectivo de la tecnología es una obligación que tenemos, pensando que la tecnología es una capacidad o me genera capacidades, donde la capacidad de respuesta, la confiabilidad y la resistencia y las relaciones son los pilares que me permiten trabajar este nuevo management por capacidades en la supply chain. Y donde básicamente intento resumir la generación de capacidades con esta diapositiva. Un negocio con capacidad de respuesta. Y después ahí empezamos a meterle las buenas prácticas. Entonces,
esta diapositiva tenía que iban saliendo las cosas poquito a poco, pero bueno, como quiero no, estamos todos de mañana y el tiempo es oro, vamos a lo que nos compete. El negocio dirigido, las operaciones dirigidas mediante un management de capacidad y un management de capacidad que responde al mercado, se cimienta en una agilidad organizativa, una capacidad ligada a la agilidad organizativa, donde esta agilidad organizativa se alimenta de equipos multifuncionales y de una gestión basada en los procesos. Entonces, ¿qué capacidades tenemos que tener en las personas? Pues los equipos multifuncionales tienen que tener habilidades y competencias para poder entender estas operaciones en el management de capacidades y aplicar buenas prácticas, buenas prácticas que me permitan que la cadena de suministro de las operaciones sea una ventaja competitiva. En estos equipos multifuncionales tienen que estar formados para poder después desarrollar habilidades a través de workshops y a través de implantaciones y competencias que le permitan entender este negocio de capacidad. Donde otra agilidad organizativa no la tengo solo a nivel estructural, o sea, de equipo, sino la tengo también a través del concepto de gestión de procesos. Cadenas segmentadas, tengo que tener la capacidad de poder trabajar con cadenas de valor. Y para eso tengo que entender cuáles son mis cadenas de valor y de qué se componen. Y eso es porque pintamos procesos, por eso es que verificamos cadenas de valor, por eso segmentamos el mercado. Entonces, un negocio que tenga capacidad operativa, se base en sus capacidades y quiera responder al mercado, lo primero que tiene que tener es una agilidad organizativa con equipos multifuncionales formados con habilidades y competencias dadas a los niveles interfuncionales que necesite. Por supuesto, un comprador necesitará formación para desarrollar capacidades y habilidades en compra, en cómo se gestiona una matriz de Crashly, en cómo negocio o en cómo integro. Y tener algunos conocimientos de integración de la cadena. Un responsable intermedio tendrá que saber de supply chain management, entender bien, aunque no sea netamente operativo, conocer qué pasa en esta interrelación de las cadenas y qué capacidades tengo que desarrollar. Y por supuesto tengo que también tener los equipos trabajando sobre procesos y no sobre errores de las personas. Si después vemos otra de los puntos donde tenemos que impulsar o cimentar las capacidades, bueno, que todo esto tiene que estar impulsado por la demanda. Tengo que tener visibilidad de la demanda, o sea, tengo que tener esa capacidad y ahí le podemos tener tecnología. Aunque ustedes no lo crean y no son empresas pequeñas, empresas grandes, hay empresas que no tienen visibilidad de la demanda. Hay empresas que no conciben los programas de reposición continua como un sistema de que sea impulsado por la demanda. O sea, intentan decir que tienen una cadena que habla de la demanda orientada al cliente, pero sus capacidades en reprogramación continua, o sea, integración de proveedores y de la manera de agilizar, reduciendo los tiempos, yendo a los conceptos de just in time, para cumplir la demanda, son casi inexistentes o nulas, donde su visibilidad está muy, muy sesgada. Después, otro punto de capacidades, donde tenemos que ver es que tenemos que actuar con agilidad. Y esto es la capacidad que tengamos, primero, de sincronizar las operaciones, de poder entender la sincronización de las operaciones a través de una visión amplia y el uso de herramientas como el Heyunka. Y otra cosa que nos da el suministro ágil es el inventario congestionado con el proveedor, que nos invita a pensar si verdaderamente nosotros tenemos esa integración con nuestros proveedores en la mentalidad de outsourcing que nos permita cogestionar el inventario con nuestros proveedores, sea en el momento de cadena o nosotros cogestionar nuestro inventario con nuestros clientes. Hemos hablado de capacidades ligadas a la agilidad organizativa, a las personas, y a cómo gestiono y a cómo me organizo
por proceso. Digamos, hemos visto las capacidades ligadas a que nuestra cadena de suministro sea impulsado por la demanda, teniendo una amplia visibilidad de la demanda y unos programas de reposición continua. Y ahora tenemos que trabajar en otra que es el acoplamiento o desacoplamiento de la cadena de suministro, que se compone de 3 grandes bloques de capacidad. Respuesta rápida. Bueno, tenemos que tener la capacidad de detectar la reducción del tiempo sin valor añadido, y por eso hoy el Lean y los equipos de mejora continua comienzan a hacer esa nueva, esos nuevos equipos que todo el mundo quiere tener, ¿no? Porque necesitamos dar una respuesta rápida, y para eso tenemos que reducir el tiempo total que pasa, y para eso tenemos que descubrir cuáles son los desperdicios de la cadena, y para eso tenemos que utilizar el enfoque Lean como metodología. La reingeniería de los procesos, ahí tenemos que desarrollar capacidades de supply, o sea, las buenas prácticas en cada uno de estos que son ligados a las compras, al aprovisionamiento, a la producción, al almacenaje, distribución, transporte, planificación de la demanda y logística inversa, básicamente, que nos atienden cadena de suministro, tiene que tener una continua búsqueda de la mejora, que nada tiene que ver con los tiempos de valor añadido, pero sí tiene que ver con la aplicación y mejora de buenas prácticas ligados a esto. Si seguimos hablando de estas capacidades en el desacople de la cadena de suministro, sabemos todos que tenemos que tener una respuesta flexible. Flexibilidad que ya hablamos, que es no solo dinámica, sino estructural, y que básicamente se basa disculpen que no apagué esto, y básicamente se basa en reducción de los tiempos de configuración, que quiere decir, yo tengo tiempos de configuración de cambios operativos, tiempos de configuración de cambios de ruta internos de trabajo, de rutas externos de reparto, de sistemas de aprovisionamiento, de cómo integro desde el inbound toda la flexibilidad estructural hasta el outbound. Tenemos que tener reducción de los tiempos de configuración, esa capacidad. Y tenemos que tener una capacidad de gestionar. Y para eso vuelve a entrar la formación, la capacitación y todo lo que tengamos. Tenemos que tener una capacidad, y la tecnología, tenemos que tener una capacidad de gestionar. Y donde el último punto de generación de capacidades es una producción Lean. Le pongo Lean, pero no es Lean como metodología, sino es una producción o operación eficiente, donde tengo capacidades de escala y de alcance. Tengo que ver dónde tengo la capacidad de las economías de alcance y las economías de escala, donde tengo que utilizar la estandarización. Tengo que tener mis procesos definidos y estandarizados, y en base a estandarizados en múltiples cadenas de valor, y donde eso me va a marcar el principio de la mejora continua y la capacidad que tenga de cumplir, porque todo lo que está estandarizado y se cumple, su output es calidad a la primera. Y después tengo que reducir los desperdicios en las operaciones que ya están, que están unidos a la capacidad de respuesta rápida, y que se compone básicamente de la observación constante, que también está ligada a la reingeniería de procesos. Si nosotros vemos este mapa que comparto con ustedes, aquí podemos decir que antes de ver las buenas prácticas puntuales, tenemos que revisar a nivel de procesos, personas y tecnología si nosotros tenemos las capacidades para ser una compañía que organizativamente es ágil, con un suministro impulsado por la demanda, rápido y ágil, que tenga capacidad de respuesta, y que a su vez sea capaz de desacoplar y acoplar la demanda al ritmo de la necesidad del mercado. Y ahí podremos decir que nosotros estamos generando ventaja competitiva a través del management por capacidad, que es un concepto que me permito introducir. Y es el que me tiene trabajando los últimos meses de mi vida. Y aquí me hago la pregunta antes de terminar, ¿no? Y después que yo tengo todo esto, ¿cuáles son las buenas prácticas? Bueno, aquí yo creo que entrar sobre la buena práctica como tal, podemos decir, todos sabemos cuáles son esas buenas prácticas. Tanto buenas prácticas tecnológicas, dependiendo, el uso de la tecnología es un medio para poder componer estos procesos. O sea, yo uso
un mini load, si necesito albergar un gran número de referencias con bajos niveles medios y que tenga una velocidad de extracción que sea muy compactada en el tiempo. Yo uso AGV, por supuesto, porque estoy eliminando desperdicio. Una AGV se usa para momentos repetitivos que no añaden valor y que tienen que ser eficienciados a través de la tecnología. Yo uso el Big Data y la inteligencia artificial para poder tener una minería de datos que me permita ser predecible. El uso de la tecnología está como buena práctica, lo que es estar al tanto de todas las tecnologías que puedo utilizar. Uso un chatbot para respuestas de atención al cliente. El IoT o Internet de las Cosas lo uso para interconectar las diferentes capas de la cadena. Pero básicamente eso es un soporte a todas las capacidades, un soporte que en sí me ayuda a que esas capacidades estén eficienciadas, pero no son verdaderamente las capacidades en sí. Aunque sí hay que revisar a través de un mapa tecnológico cuál es mi capacidad de adaptarme tecnológicamente al mercado. Eso sí, y eso hoy se está haciendo muchísimo. Después, si vamos a distribución, pues ahí podemos ver todo lo que es, todas las buenas prácticas ligadas a la última milla, al transporte como tal, a la eficienciación de los almacenes, a la distribución centralizada o distribuciones mixtas, a utilizar flujo tenso, flujos combinados. Después en la producción, reducción de los tiempos de cambio, uso del SMED, producción nivelada, operaciones niveladas, uso de heyuncas, andones. O sea, podemos hablar de muchas buenas prácticas si te usan llegadas a las herramientas, pero que no son capacidades, son herramientas. Y que una vez que yo identifique la capacidad, sé qué herramienta voy a utilizar. En compra, la segmentación por Crashly, el uso del ABC, la integración con proveedores en las compras de aprovisionamiento, políticas de gestión de stock con tecnología que me permitan tener el stock justo en el sitio justo en el momento justo. Y así podemos hablar de 1000 buenas prácticas que se pueden conocer a través de la indagación si yo conozco bien cuáles son mis capacidades, las cuales he mostrado dónde se cimientan y comparto con ustedes que estas son las capacidades que engloban muchísimas que pueden englobar o reunir muchísimas buenas prácticas. Y con esto yo concluyo este intercambio que es la generación de capacidades en la supply como herramienta para que las operaciones sean una herramienta de ventaja competitiva en mi empresa y donde concluyo con una frase de Henry Ford que es: la visión sin la ejecución solo es una alucinación. Ahora hay que ejecutar todo esto, hay que identificar capacidades y ejecutar todas las buenas prácticas de manera organizada y estructurada para que mi empresa constantemente pueda tener la agilidad, flexibilidad y velocidad que necesita para adaptarse a la demanda y que nosotros como responsables operativos o como parte de los integrantes del board de gente que componemos las operaciones podamos contribuir al negocio dándole competitividad.